Bueno, ¿cómo andan? Hoy, en la clase que vamos a ver, vamos a seguir hablando de célula, ¿sí? Así que bueno, vamos a poner, no, yo lo voy a poner, esto, bien. Entonces, hasta ahora lo que habíamos dicho es que la célula era la parte más pequeña que forma a los seres vivos, y que esa célula que forma a los seres vivos por sí sola puede cumplir todas las funciones vitales. Es decir, puede tener un ciclo de vida, digamos, o sea, nace, crece y muere, puede reproducirse, puede cambiar con el tiempo, es decir, puede evolucionar, puede intercambiar materia y energía con el medio, mantiene sus condiciones internas constantes, ¿sí? Bueno, puede nutrirse, puede respirar, todas las funciones que se dan en los seres vivos la puede cumplir la célula, ¿está bien? Porque los seres vivos pueden estar formados por una única célula, que son los seres vivos unicelulares, o pueden estar formados por varias células, ¿sí? Pueden ser más complejos, ¿está bien? Ustedes piensen que una célula estaríamos en este nivel de organización, ¿sí? Miren, o sea, los átomos se juntan y forman una estructura que es más grande, que son las moléculas se juntan y forman algo que vamos a ver después que se llaman organelas celulares, es como un órgano pequeñito, chiquitito, y las organelas se juntan y forman la célula, ¿sí? Ahora, cuando se juntan muchas células, forman un tejido. Cuando se juntan muchos tejidos forman un órgano, cuando se juntan varios órganos forman un sistema, ¿sí? Y un sistema de órganos ya forma un individuo, ¿está bien? Bueno, eso es para que tengan noción de más o menos la organización. Bien, ahora, dentro de las células, yo les había comentado que todas las células que existen comparten 4 cosas, ¿sí? Algo que comparten, fíjense, es la membrana plasmática, que es esta capa que la rodea por afuera, la parte interna, que se llama citoplasma, el material genético, ¿sí? Que es el ADN, y estos puntitos de acá que son los ribosomas, ¿sí? Fíjense, acá tienen lo mismo, una membrana, esta la tiene por acá, esta es la verdecita más clarito, una membrana, fíjense que las dos tienen una parte interna, ¿sí? Que se llama citoplasma, todas tienen acá adentro ADN, ¿sí? Acá también, y todas tienen estos puntitos dando vueltas que son los ribosomas, ¿está bien? ¿Cuál es la función de cada una de estas estructuras? Bueno, la membrana lo que hace es, la rodea a la célula y entonces la aísla del medio externo, porque ustedes piensen que si la célula no tendría esa capa que la rodea, sería lo mismo lo que tiene adentro que el medio que la estaría rodeando. Entonces, esa capa la rodea y la aísla del medio externo. Entonces, además, esta capita que es la membrana sirve para transportar cosas. ¿Desde dónde? Desde afuera hasta adentro de la célula o desde adentro hasta afuera. Después vamos a ver el año que viene que esta capita tiene una conformación en particular para cumplir sus funciones, ¿sí? Son 2 capas, en realidad, de una sustancia lipídica, grasosa, que permite que vayan pasando y saliendo, no todo, porque la membrana plasmática se dice que tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué quiere decir permeabilidad selectiva? Que algunas cosas pueden entrar y salir y otras no, ¿está bien? Entonces, bueno, la membrana actúa como este filtro, o sea, aísla a la célula, hace que no sea igual al medio que la está rodeando y facilita el transporte, ¿está bien? De algunas cosas, digamos, cuestiones iba a decir, de algunas sustancias, no todo, porque si entrara todo y saliera todo, sería lo mismo el medio interno que el medio que la rodea, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la parte de adentro que tiene la célula se llama citoplasma. El citoplasma tiene una estructura acuosa, gelatinosa, ¿sí? Y ahí van a ocurrir todas las reacciones de la célula, y en el caso de la célula eucariota van a estar dispuestas las organelas, ¿sí? En el caso de la procariota, en el citoplasma está suspendido el ADN. O sea, todo lo que tiene el interior, la célula,
está suspendido en el citoplasma. ¿Está bien? Entonces ahí va a tener las estructuras y además va a facilitar a que ocurran todas las reacciones. Bueno, el ADN o el material genético es una estructura, una molécula en realidad, que tiene una doble hélice, en donde está la información, como si fuera una huella digital, del ser vivo, que estamos observando, que estamos viendo, que existe, ¿no es cierto? Ese material hereditario que tiene, como ya lo dije, que es hereditario, viene de un antecesor, ¿sí? Viene del que le dio origen, ¿sí? Y en ese material está la información de todas las características del ser vivo. ¿Sí? Yo ya les había contado que en el ADN está la información en un idioma que el organismo no lee, entonces siempre lo tiene que traducir. Y bueno, ¿a qué lo traduce? ¿A qué se traduce toda la información que está en ese ADN? A proteínas. Y esa proteína es la que nos va a dar el color de pelo que tenemos, en el caso de nosotros que somos vertebrados, ¿sí? El color de pelo, la estatura, ¿sí? Toda nuestra información se va a manifestar por proteínas, y están codificadas en este ADN, que heredamos de nuestros antepasados. ¿Sí? Eso la tienen todas las células, tanto la célula procariota como la célula eucariota. ¿Sí? Y después tienen unas estructuras que se llaman ribosomas, que la función que tiene este ribosoma es fabricar proteínas o sintetizar proteínas, son sinónimos. Y es lo mismo, porque la proteína es el lenguaje que la célula o que el organismo entiende para expresar una característica. Así como está en el ADN, no la puede expresar, la tiene que convertir a una proteína. Y ahí interviene el ribosoma. ¿Está bien? Bueno, ahora, fíjense que acá está en un cuadrito marcado que hay dos tipos diferentes de célula. Uno que es este, que es la procariota, y otro que es este, que es la eucariota. Cariota viene de carión, que quiere decir núcleo. Entonces, pro quiere decir antes. ¿Sí? Entonces sería antes del núcleo, la procariota. ¿Está bien? Entonces, si es antes del núcleo, significa que no va a tener núcleo. ¿Y qué es el núcleo? Bueno, el núcleo es cuando el ADN se rodea de una membrana y queda protegido. Y esa membrana que rodea al ADN junto con el material que queda entre la membrana y el ADN forma el núcleo. ¿Sí? La procariota no lo tiene, el ADN lo tiene disperso en el citoplasma. ¿Está bien? Acá. Bien, fíjense que también va a tener una membrana, ¿sí? Plasmática, yo ya les había comentado, también va a tener ribosomas, pero nada más, tiene eso. O sea que todas las funciones vitales de la célula procariota la va a tener que realizar con la membrana, con el citoplasma, ¿está bien? No tiene repartición de trabajo, digamos. Todo su funcionamiento lo hace la membrana y el citoplasma, ¿está bien? Y los organismos que son procariotas siempre, siempre, siempre son unicelulares. ¿Está bien? Fíjense. Acá hay una célula procariota en un dibujito un poco más amigable. Esto que está acá es el material hereditario, el ADN. En la célula procariota siempre el material hereditario es circular. ¿Ven que está así como un círculo? ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tiene la membrana. ¿Está bien? Fíjense que estos puntitos son los ribosomas, y toda la parte esta interna son los ribosomas. Acá van a ver que dice más cosas, no importa, ¿sí? Pero bueno, esto que dice plásmido, a veces son como unos fragmentos de ADN más pequeños, ¿sí? Y esto que tiene acá, que se llama flagelo, le sirven a esta célula procariota para desplazarse, para moverse. ¿Está bien? Acuérdense de nuevo, les repito, que pro es antes y cariota viene de carión, que es núcleo, o sea que es antes del núcleo. Siempre, siempre, siempre las células procariotas son unicelulares, y los únicos seres vivos que son procariotas son las bacterias. No hay otro ser vivo procariota, ¿sí? El único es la bacteria. ¿Por qué hay otros seres vivos que son unicelulares, pero no son con célula procariota? ¿Sí? Fíjense que ahí todos comparten lo mismo, con la eucariota, la membrana, el citoplasma, el ADN y los ribosomas. ¿Está bien? Bueno, espero que les haya quedado claro la célula procariota. Ahora,
vamos a volver a la célula eucariota. Fíjense que la célula eucariota, carion venía de núcleo. ¿Y qué querrá decir eu? Eu quiere decir verdadero, o sea que la célula eucariota tiene verdadero núcleo, ¿sí? ¿Y qué diferencia tiene con la procariota? Bueno, acá ya les dije una, ¿sí? Fíjense que esta no tenía un núcleo, o sea, el ADN lo tenía suspendido en el citoplasma, esta ya el ADN lo rodea por una membrana, y ese ADN rodeado por membrana conforma el núcleo. Bien, esa es la primera diferencia. Y después, otra cosa que tiene la eucariota son organelas. Si ustedes dicen organela, la palabra organela, ¿a qué les hace? Bueno, es similar a órgano, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que la eucariota, a diferencia de la procariota, tiene división de trabajo. ¿Qué es esto? Bueno, la eucariota, todas sus funciones vitales y todas las reacciones, todo lo que ocurre dentro de la célula procariota, lo tiene que llevar a cabo la membrana y el citoplasma. En cambio, en la eucariota, al tener esto que yo les expliqué que son organelas, ya como que deriva funciones. Dice, bueno, vos fabrica energía. Bueno, vos fabrica proteína. Bueno, vos empaquetá sustancia. Bueno, vos encargate de la digestión, ¿sí? En el caso de la célula vegetal, bueno, vos encargate de fabricar el alimento. Y así, reparte las tareas, lo que la hace un poco más eficiente, porque ustedes piensen que la célula eucariota surge después, en el tiempo, y deriva de la procariota, ¿está bien? Entonces, bueno, es un poco más compleja la célula eucariota, ¿está bien? Y acuérdense que comparte con la eucariota esto que yo les decía. Bien, creo que me voy a quedar acá. Nada más les voy a mencionar, que es lo que vamos a ver en la clase que viene, que dentro de las células eucariotas tenemos dos clases de célula eucariota. Una, que es la célula eucariota animal, y otra que es la célula eucariota vegetal, ¿sí? Y ambas células también van a tener cosas en común y van a tener cosas diferentes, ¿sí? Ustedes piensen que dentro de los reinos que hay en la clasificación de los seres vivos, que lo vieron el año pasado, solamente hay representantes procariotas que son bacterias. El único ser vivo que entra dentro de la célula procariota es el grupo de las bacterias, que es el reino monera, ¿sí? El resto de los reinos son eucariotas, tienen células eucariotas, ¿sí? Hay algunos organismos que son unicelulares, eucariotas, como por ejemplo la levadura. ¿Vieron lo que se usa para hacer la pizza, para hacer el pan? Bueno, ese es un organismo eucariota, si es un hongo, unicelular. O sea que no necesariamente los organismos eucariotas tienen que ser pluricelulares. Pueden ser unicelulares, como en el caso de que yo les mencioné, esta levadura, sí que es un hongo. Puede haber algunos protozoos, que son unos bichitos que, no son bichitos, no, pero son organismos que están en el agua, a veces en el agua dulce que está sucia, ¿sí? Por ejemplo, una ameba, ¿sí? Están dentro del reino protista, y algunas algas también son unicelulares. Después el resto, el reino animal y el reino vegetal, tiene célula procariota, pero ya son organismos que son pluricelulares. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a ver la célula en particular del reino animal y del reino vegetal, ¿sí? Y qué características tienen en común y en qué difieren, y por qué. ¿Por qué tienen cosas en común y por qué tienen cosas diferentes? ¿Sí? Bueno, pero hoy los voy a dejar tranqui-panqui con esto, así no lo lleno de nombres, y ya en la próxima vamos a ver las organelas. Bueno, esto va a ser cortito, va a ser sencillito, y bueno, nos vemos en la próxima. Les mando un beso enorme, enorme.